vamos a empezar a construir. Por eso les hace falta regla, transportador, un compás para poder tomar las distancias, y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es representar las fuerzas que tenemos ahí. Tengo dos fuerzas, a una le llamo F1 y a otra le llamo F2. Entre F1 y F2 hay un ángulo de acción que son de 45 grados, que es lo que les di en el ejemplo. Esto lo hacen con el transportador, y tengan en cuenta que acá yo tengo que medir con la regla utilizando la escala pertinente. Lo primero que hago es las fuerzas primas, F1', F2'. ¿Cómo hago las F'? Primero, son paralelas y siempre parte de la punta de la fuerza opuesta, es decir, la F2' va a partir de la punta de F1 y la F1' va a partir de la puntita de F2. Para poder hacer bien el tamaño de las F', tengo dos métodos. Lo mido con la regla y lo voy llevando hacia arriba. La otra es con el compás, haciendo que se vayan cortando en los puntos de intersección. Por ahí con el compás puede haber fallas. Por ahí lo más sano es tratar de hacerlo con la regla. De igual modo, los dos métodos son válidos para este caso que estamos utilizando el sistema gráfico. Una vez que yo hago eso, trazo una diagonal y obtengo lo que es la resultante. La resultante va a partir desde ese punto en común que tienen F1 y F2 y va a llegar al punto en común donde está F1' y F2'. Luego, yo acá le estoy haciendo un pequeño círculo, el cual lo vamos a acomodar. Tenemos alfa 1, que es el ángulo que se forma entre la resultante y la fuerza 1. Y luego tengo alfa 2, que es el ángulo que se forma entre la resultante y F2. Bien, detalles a tener en cuenta. Yo para medir alfa 1 y alfa 2 tengo que utilizar un transportador. Básicamente, la suma de alfa 1 con alfa 2 me tendría que dar el resultado de alfa. Pero como estamos en el método gráfico, recordemos que siempre puede haber un margen de error producto de la medición. Entonces, algunos ítems a tener en cuenta es medir con la regla el valor del resultante, forma parte del método gráfico, y pasarlo a Newton, porque recordemos que estamos trabajando en escala. El segundo punto va a ser medir el valor de alfa 1 con un transportador, y el tercero va a ser medir el valor de alfa 2 con un transportador. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la suma de las alfas debe ser similar y o igual al ángulo entre F1 y F2. Entonces, ¿qué estoy pidiendo en el método gráfico? Y es todo con medición. La resultante, recordemos que lo tenemos que hacer en Newton. El valor de alfa 1, que se mide en grados. Y el valor de alfa 2, que también se mide en grados. Y recordemos que la suma de alfa 1 más alfa 2 me tiene que dar el valor de alfa, el ángulo que tengo entre F1 y F2. Y hasta ahí llegaría el sistema de método gráfico para que ustedes lo practiquen en los ejercicios. Bueno chicos, vamos a pasar a lo que es el método analítico. Vamos a empezar con el punto 1, que es el cálculo del módulo de valor. Es el valor de la resultante basado en el teorema del coseno. Ustedes en matemáticas seguramente lo han visto con alguna variante. En vez de R le han puesto A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y acá donde puede haber una diferencia. A ver, les va a dar el mismo valor. Hay muchos que utilizan el menos 2 por F por A, perdón, 2 por B por C por coseno de 180 menos el ángulo alfa. Eso porque lo hacen en relación al triángulo. Nosotros desde el punto de vista de la física utilizamos el mismo teorema, pero lo hacemos en relación a la fuerza. Es por eso que en nuestro caso el teorema del coseno lo usamos con un signo más y directamente tomamos el valor del ángulo alfa. No hacemos esa diferencia de 180 grados
que pertenece más a la parte de trigonometría en la constitución de ángulos. Entonces tenemos que tener en cuenta que para el teorema de coseno en física utilizamos esta fórmula, la que figura acá. Muy bien, vamos a empezar a hacer como la relación de lo que hay en cada caso y empezamos a hacer una transcripción de los valores que nos dio el problemita, la situación. Primero, r al cuadrado va a ser igual a 45 newtons. Fíjense que los 45 newtons no estoy encerrando entre paréntesis, y eso es lo que yo tengo que elevar al cuadrado después. Lo mismo va a pasar con los 60 newtons, entre paréntesis lo elevo al cuadrado. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar acá? Y yo se los voy a marcar, es lo siguiente. Tengo una separación en términos, tengo tres términos, los cuales los tengo que resolver primero, antes de realizar la suma. Esto es importante que lo entiendan porque muchas veces cometen el error de que no terminan de resolver un término y ya lo sumaron al anterior. Por ejemplo, sacaron coseno de 45, pero ya me sumaron el más 2. No, resolvamos los términos primero. Eso es lo esencial que hay que hacer ahora. Muy bien. Vamos con lo que son los términos. Resultante al cuadrado igual a 2025 newton al cuadrado. Acá ya elevé los 45 al cuadrado y la n me queda al cuadrado. Más 3600. Elevé al cuadrado el 60 y me queda la n al cuadrado. Más 2 por 45 newton por 60 newton por 0,707. Ustedes en su calculadora científica lo que tienen que hacer es colocar coseno, así apretar la teclita que dice cos, C-O-S, pongo el número 45 y después apretamos una teclita que tiene como un circulito que está justo arriba de la tecla que dice en, y eso lo convierte al 45 en grados. Luego de eso, lo que hacemos es apretar igual y me va a dar un valor de 0,707. Atenti, muy atenti. Nunca puede superar el valor de 1. Cuando yo saco el coseno o el seno y me está dando un valor arriba de 1, hay algo que está haciendo mal. Muy bien, acá en este tercer renglón de operaciones resolví el último término, el más largo. Multipliqué 2 por 45 newton por 60 newton por 0,707. ¿Qué obtengo? 3818,376 newton al cuadrado. Recordemos que el newton al cuadrado se forma porque he multiplicado el newton del 45 con el newton del 60. Entonces esa n queda elevada a una segunda potencia. Lo que me estaría dando como resultado una resultante donde tendría una igualdad donde tengo todos los newton elevado al cuadrado. Ahí, solo ahí, yo podré realizar una suma de los tres términos iniciales que tuve al comienzo. La suma me daría un resultado de 9443,376 newton al cuadrado. Yo estoy tomando como referencia 3 decimales después de la coma. Aclaración, porque alguno puede tener una variante en la parte de decimales. Si alguno multiplica directamente el 0,707 en el segundo renglón por el 2, por el 45, por el 60, puede tener una ligera variante. Ahora, si hay muchos que sacan el cálculo del 0,707 y da todo un largo en números decimales, y eso lo multiplica por el 60, por el 45, por el 2, se va a aproximar a ese valor. No está mal ni un método ni el otro, lo importante es que estamos tomando 3 decimales como referencia máxima para que tengamos un máximo de exactitud. Puede haber un ligero margen de error por el tema de la cantidad de decimales que sigue después del 707. Muy bien, lo que nos quedaría ahora sería pasar esa resultante que la tengo elevada al cuadrado, lo voy a pasar hacia el otro lado y se va a convertir en una raíz.
Cuando pasamos la raíz va a quedar esta expresión, yo la encerré en paréntesis porque contiene tanto al número como a la letra elevada. Cuando yo aplico raíz, se le aplico tanto el número y la letra, por ende nos quedaría en 97,180 newton. El cuadrado que tiene la n se cancela con la raíz, ¿estamos? Se saca aparte y me quedaría ese resultado. Tengan cuidado, chicos, la recomendación que doy con el tema de la calculadora científica, no confundir el punto con la coma. Es decir, si en el calculador me está dando 97.180, en realidad está configurado con sistema americano. Acuérdense de pasarlo a la coma. Llegamos a la parte final, que vendría a ser el teorema del seno. En rojo tienen remarcado lo que vendría a ser esta doble igualdad. Es muy similar a lo trabajado con el teorema de Stevin. Tenemos una doble igualdad, lo que tenemos que hacer es separar una de las igualdades por un lado y otra igualdad por el otro. Podrán ver que he separado seno de alfa 2 sobre f1 igual al seno de 180 menos el ángulo alfa sobre la resultante, y el seno de 180 grados menos el ángulo alfa sobre la resultante igual al seno de alfa 1 sobre f2. Bueno, el procedimiento es igual que el que vimos antes con el seno de Stevin. Vamos básicamente realizando la operación y nos van a quedar al final seno de alfa 2 igual a 0,327 por un lado, y el seno de alfa 1 va a ser igual a 0,436. Ahora viene la operación con la calculadora científica. Cuando yo paso el seno, pasa como seno a la menos 1 por 0,327. Hay que prestar mucha atención acá en el sentido de que cómo voy a utilizar la calculadora científica. Yo, para poder generar esa operación de seno a la menos 1, lo que tengo que hacer es, primero, apretar la tecla Shift, luego apretar la tecla Sin, que hace referencia al seno, luego coloco el número. En este caso vamos a tomar como referencia alfa 2, 0.327, coloco igual y me va a dar un resultado de alfa 2 igual a 19,086 y los siguientes números decimales que siguen. Muy bien, tomemos solamente 3 valores después de la coma. Para pasar ese número a grados, lo que tengo que hacer ahora es simplemente apretar ese botoncito donde se encuentran los círculos, como con 3 comitas que tiene al lado. Está justo arriba de la tecla ENG, justo arriba de la tecla que dice ENG. Si yo oprimo directamente ese valor, me lo pasa a grados. En este caso la calculadora les va a dar 19 grados, 5 minutos, 12 segundos. Para el ejemplo de alfa 1 coloco Shift Sin, es decir, Shift Seno, va a aparecer en la calculadora seno a la menos 1, y ahí vamos a colocar 0,436, apretamos igual, me va a dar 25,84 y todo el número decimal, solamente colocamos 3 valores después de la coma, y ahí automáticamente vamos a esta tecla que tiene para pasarlo a grado y me va a dar 25 grados, 50 minutos, 56 segundos. Por lógica, alfa 1 y alfa 2 debería darme 45 grados. Bueno, ahí yo hice la operación con los valores que dio en la calculadora científica y me va a dar 44 grados, 56 minutos, 24 segundos. Hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque no estoy contando todos los decimales de la calculadora, pero el rango de precisión es muy alto. Y con esto terminaría la parte del método analítico para el cálculo de fuerzas concurrentes.